ver al mundo un lugar mejor, como si fuera una clase de vengador oscuro. Un hombre intenta dejar atrás la oscuridad que lo ha perseguido durante toda su vida, pero cuando todos creen que Dexter Morgan finalmente está muerto, regresa de entre las sombras para enfrentarse a un enemigo que conoce demasiado bien su verdadera naturaleza. Mientras la policía vuelve a seguir su rastro y antiguos fantasmas regresan para atormentarlo, Dexter tendrá que decidir si puede escapar de lo que es, o si está destinado a ser un monstruo para siempre. Hablo de la serie Dexter: Resurrección, una historia donde la muerte no siempre es el final y los monstruos nunca desaparecen del todo. Pero antes de comenzar, este video llega gracias a nuestros Elite legendarios, los miembros más destacados del canal que llevan más de 12 meses apoyando este proyecto de forma increíble. Sus nombres están apareciendo en pantalla ahora mismo. Si tú también quieres ver los estrenos antes que nadie, acceder a la biblioteca privada Elite y formar parte de los productores oficiales del canal, haz clic en Unirse. Todo comienza con Dexter despertando de un coma de 10 semanas tras recibir un disparo en el pecho de parte de Harrison, marcando el ansiado regreso del justiciero. Antes de volver en sí, emprendemos un viaje por el pasado cuando Arthur aparece en sus visiones explicando que Dexter necesita atravesar el infierno para lograr su resurrección. Su gran problema consistió siempre en querer abarcarlo todo, por lo que se le anima a perseverar y guiar a su hijo. Mientras tanto, Harrison intenta rehacer su existencia, trabajando en el Hotel Empire tras aprobar su examen general de equivalencia escolar, siendo muy querido por compañeros y clientes. Desgraciadamente, sufre destellos del pasado que amenazan con destruir su nueva vida, especialmente las imágenes sobre el asesinato de su padre. Queda claro que no escapará tan pronto de sus instintos, necesitando probablemente la ayuda de Dexter más temprano que tarde. En el establecimiento, Harrison conoce a Shauna, una joven llegada desde Iowa que termina ebria esa misma noche, propiciando que un sujeto despreciable llamado Ryan Foster finja ser su esposo para llevársela a solas. Sabiendo que eso está mal, Harrison descubre que la drogó con sustancias ilícitas, interviniendo de inmediato para eliminar al agresor sin titubeos. Comprendiendo de repente lo que ha hecho, Harrison intenta limpiar la escena minuciosamente antes de llevar a Shauna hasta su habitación, aplicando curiosamente todos los consejos que Dexter le inculcó para deshacerse del cadáver. Los trabajadores del servicio sanitario descubren los restos descuartizados al deslizarse las bolsas negras en el muelle mientras clasifican la basura, llamando de inmediato a las autoridades policiales. Los oficiales Wallace y Oliva llegan para inspeccionar el área, reprendiendo severamente Wallace a los operarios por su torpeza y hallando el resto de las piezas corporales debido al particular nudo de las bolsas. Paralelamente, Dexter ya se encuentra de pie, aunque todavía le cuesta caminar por cuenta propia. El oficial Teddy Reed de Iron Lake se presenta con un mensaje de Angela, quien abandonó la ciudad tras el tiroteo. Una fotografía de Iris Broussard lleva escrito por detrás una advertencia exigiendo su inmediata marcha del pueblo. El homicidio de Matt Caldwell se le atribuye ahora a su progenitor, mientras la muerte del sargento Logan se dictaminó como legítima defensa tras hallar el impacto de bala en la celda de Dexter, comprobando que Logan intentó asesinarlo. Evidentemente, Dexter no desea presentar cargos contra Angela, pues ansía moverse con rapidez para alcanzar a Harrison, ignorando por completo los graves problemas en los que se metió su heredero. Curiosamente, Angel Batista aparece para reflexionar sobre lo ocurrido con Deb y la huida de Dexter hacia Iron Lake para alejarse de Miami. Las cosas se tuercen cuando Angel menciona el núcleo del asunto, recordando que tanto Maria como Angela estaban convencidas de que Dexter era el carnicero de Bay Harbor, aunque luego culparon oficialmente a Doakes. Angel ha revocado el certificado de defunción de Dexter, impulsado por una profunda desconfianza para intentar incriminarlo en los crímenes. Sabiendo esto, Dexter intuye que sus días están contados. Sin embargo, al enterarse del cuerpo descuartizado en Nueva York, comprende enseguida que Harrison es el responsable. Como el sujeto asesinado era un depredador sexual reincidente, el hecho de que su hijo esté siguiendo rigurosamente el código encaja perfectamente con su modus operandi. Logrando escapar sigilosamente de la clínica bajo la atenta mirada de Batista, Dexter viaja rumbo a Nueva York, localiza finalmente a su querido hijo y se prepara para conversar con él. Un asesino en serie solicita un viaje por aplicación, obliga al conductor Stanley a continuar manejando con una cadena alrededor del cuello y finalmente lo decapita, abandonando el cadáver en un estacionamiento. Mientras un par de jóvenes pinta grafitis en un muro bajo cerca de las vías del tren, un convoy pasa retumbando por debajo. Uno de los adolescentes trepa hasta lo que parece ser un terreno baldío, donde hay un auto abandonado. Al acercarse al vehículo se muestra repentinamente asustado. En su interior, el cuerpo decapitado del conductor está acomodado en el asiento
asiento del piloto, con la cabeza desencarnada reposando sobre las piernas. Mientras tanto, Dexter vigila a Harrison desde la distancia. Se cuela sigilosamente en el Hotel Empire, roba una tarjeta llave al personal de limpieza y recorre los pisos para localizar la escena del crimen. Dexter queda discretamente impresionado al comprobar cómo su hijo sigue sus pasos, sobre todo cuando advierte que no hay sangre visible en la habitación del hotel. Sin embargo, los oficiales principales Oliva y Wallace llegan pronto para inspeccionar el lugar, obligando a Dexter a esconderse en el armario mientras escucha atentamente y comprende que ambos detectives son sumamente perspicaces en su labor investigativa actual. Wallace decide utilizar luminol para buscar rastros de blanqueador con oxígeno, sospechando que la habitación excesivamente limpia oculta algo turbio. Tras la marcha de los oficiales, Dexter rastrea las pruebas hasta la cocina del establecimiento, deduciendo que Harrison desmembró allí el cuerpo. Divisa una gota de sangre en el techo y la limpia rápidamente antes de que la policía la descubra. Angel se mantiene decidido a rastrear a Dexter. Entretanto, Dexter toma un transporte tras la confiscación de su automóvil y conoce a Blessing, un conductor nervioso que pronto explica el motivo. Dexter se anima al enterarse de un asesino en serie de transporte compartido que ya cobró 7 víctimas. Empeorando las cosas, los medios lo han bautizado como el pasajero oscuro. Naturalmente, esto no le agrada a Dexter, quien decide intervenir. Blessing le ayuda a ingresar a una fiesta de conductores, donde se espera la aparición de un sobreviviente llamado Chique. Dexter habla con Chique, quien revela que no denunció la agresión debido a una visa vencida. Menciona que el homicida tiene una estatura similar a la de Dexter y posee grabaciones de cámara. Dexter se las envía, aunque el asesino enmascarado sigue siendo irreconocible, y Blessing le ofrece un lugar donde alojarse temporalmente. Dexter adquiere una licencia de conducir y tras vigilar nuevamente a Harrison, examina las grabaciones. Nota que el homicida lleva una mochila con el logotipo de Bridge Data Network. Investigando la empresa, Dexter reduce las sospechas a un empleado llamado Ronald Schmidt. Entre tanto, obtenemos una perspectiva más profunda de Charlie, una exoperativa de operaciones especiales que trabaja para el multimillonario Leon Prater. Se revela que es la jefa de seguridad de Prater. Localiza a un asesino llamado Keith, un ex asociado, y termina violentamente la sociedad con un bate de béisbol con clavos. De regreso en el hotel, Wallace continúa su investigación. Le inquietan los puntos ciegos de las cámaras y la habitación pulcra. Al revisar grabaciones que muestran a Shauna siendo drogada y llevada, deciden interrogarla. Harrison se muestra visiblemente alterado cuando ella aparece en el lugar. Mientras tanto, Dexter casi intercepta al asesino en serie durante su siguiente ataque, pero lo pierde de vista en el subterráneo de la ciudad, frustrando temporalmente sus meticulosos planes de justicia personal y vigilancia nocturna. Dexter comienza a trabajar como conductor de Urcar, pero su naturaleza distante no agrada a los clientes, obteniendo un promedio bajo de calificación mientras Blessing le advierte que su cuenta podría ser desactivada por pérdidas continuas. Durante una cena familiar, se entera de que la esposa de su amigo investigó su historial mediante un sitio web pagado, herramienta que utiliza inmediatamente para localizar el apartamento de Ronald Schmidt y descubrir sus trofeos macabros, concluyendo que debe ser eliminado. Al día siguiente, Blessing lo ayuda con los preparativos laborales y acuerda una cita de acupuntura personal con Joy. Mientras tanto, el compañero sella el escape de la secadora con cintas de aluminio, evitando la cinta adhesiva común, inspirando a Dexter a usar dichos materiales protectores alrededor de su propio cuello como defensa ante posibles estrangulamientos. Paralelamente, la policía interroga a Harrison sobre el asesinato de Ryan, desmantelando su coartada al demostrarse mediante grabaciones que nunca salió de la habitación. Tras deducir cómo ocultó el crimen, las autoridades le ofrecen cooperar para rebajar los cargos a homicidio justificado, pero él miente afirmando vivir en habitaciones vacías, respaldado por su amiga Elsa. De regreso en Miami, Angel se reúne con Vince Masuka y Joey Quinn para anunciar su retiro de la policía, ocultando que sabe por Teddy Reed que Dexter se encuentra en Nueva York. Tras someterse a la sesión de acupuntura con Joey que recupera sus fuerzas, Dexter adquiere sedante M99 usando su antigua identidad falsa del Dr. Patrick Bateman. Durante su turno laboral, Ronald aborda el vehículo, pero la jeringuilla de Dexter resbala antes de actuar, permitiendo que Ronald se revele como el temido pasajero oscuro de la ciudad. Mientras lo estrangula, gracias a la protección de cinta preparada previamente, Dexter sobrevive al ataque, domina a su agresor y le inyecta el sedante. Al llevarlo a su apartamento para ajusticiar al culpable, Ronald menciona una misteriosa invitación que Dexter desconoce por completo, tras justificar sus crímenes culpando a los conductores de aplicaciones por el suicidio de su padre. Ronald muere a manos de Dexter. Revisando las pertenencias del asesino abatido, Dexter halla una invitación para una cena exclusiva destinada
recluta a individuos con afinidades criminales idénticas, la cual incluye un maletín repleto de dinero en efectivo como ofrenda inicial requerida. Trasladando los restos fragmentados hacia una zona marginada que evitan tanto los conductores como las autoridades policiales, Dexter procede a incinerarlos completamente dentro de un viejo horno industrial. A pesar de insistir en su necesidad constante de aislamiento, empieza a interesarse vivamente por una fiesta secreta concurrida por múltiples asesinos seriales despiadados. Al descubrir que el acceso exclusivo al recinto exige obligatoriamente una verificación mediante huella dactilar, regresa al lugar donde ocultó las evidencias para recuperar el brazo seccionado de Ronald, cortándole un dedo con precisión quirúrgica para garantizar su entrada sin levantar sospechas en la puerta. Mientras tanto, las investigaciones sobre los crímenes continúan avanzando en paralelo, amenazando con converger peligrosamente sobre los pasos de padre e hijo en cualquier momento. La compleja red de secretos, mentiras y venganzas tejida durante las últimas semanas alcanza un punto de ebullición inminente, donde cada decisión errónea puede costarles la libertad o la vida misma. Con los preparativos concluidos y la determinación intacta, Dexter se adentra en la oscuridad de este nuevo y perturbador submundo criminal, listo para enfrentar lo que sea necesario para proteger a su familia y mantener ocultos sus oscuros impulsos. Dexter evalúa usar una sudadera oculta ante cámaras, pero Harry le advierte que no asista por sospechar una trampa, aunque Dexter lo duda. Apoyándose en conceptos clave sobre trofeos y pasiones compartidas, está convencido de que Ronald Schmidt recibió una invitación para una exclusiva cena de asesinos en serie, considerándolo un auténtico banquete para su pasajero oscuro. Harry se preocupa pensando que nadie creerá su identidad como Red, pero Dexter señala la total ausencia de fotos en línea que revelen el verdadero rostro del criminal. Necesitando imperativamente la huella digital de Red para ingresar al evento clandestino, Dexter adhiere una copia plástica realista sobre su propio dedo, disfrazándola hábilmente para evitar cualquier sospecha en la entrada. Al recolectar uno de los preciados trofeos de licencias, Harry le insta a extremar precauciones, cansando a Dexter de tantas advertencias. Harry le recuerda que solo ha existido otro encuentro documentado de asesinos en serie, el infame porcicultor que atraía colegas a su granja en el noroeste del Pacífico para una orgía macabra de sangre y carnicería. Sin embargo, Dexter desestima por completo las prudentes advertencias y preocupaciones expresadas por su constante acompañante imaginario en este delicado trayecto. En el Hotel Empire, Harrison Morgan se alista para trabajar mientras Elsa critica su expresión seria y le ofrece útiles consejos. Ambos coquetean brevemente antes de que Harrison reciba una llamada de la joyería, Quentin informándole que el reloj de Ryan Foster está listo, tras haberlo llevado a reparar antes de su homicidio. Prefiriendo evitar envíos postales que arriesguen su hallazgo policial, promete pasar a recogerlo personalmente. Mientras tanto, Dexter deambula por Central Park vistiendo el atuendo característico de Red, reflexionando sobre el camino solitario que éste eligió transitar. Charlie llega a recogerlo, obligándolo a sentarse adelante al conocer perfectamente el infame modus operandi de Red al asesinar conductores desde el asiento trasero. Charlie revela ser la emisora de la invitación, aunque aclara no ser la amiga mencionada en ella. Dexter miente diciendo que casi huye de la ciudad por el susto, pero el dinero constituyó un gran incentivo. Al presumir su rapidez para identificar a Red frente a las 3 semanas que le tomó a ella, le exige detalles sobre la reunión, pero Charlie calla y sube el volumen de la música. Ambos llegan a una lujosa mansión donde Dexter pone a prueba su huella digital casera en un escáner junto al ascensor. Antes, Charlie lo registra minuciosamente y Dexter confiesa portar un cúter en el calcetín, ignorando el peligro al que se enfrentaba. Aparte de dicha herramienta, Charlie solo halla el trofeo de Red en su bolsillo y lo deja avanzar, aunque en un momento de máxima tensión la huella falsa falla inicialmente hasta que se limpia el sudor y sopla sobre el sensor. Dexter se pregunta en qué se ha metido exactamente al cruzar el umbral. En un deslumbrante ático, Leon Prater le da la bienvenida, resultando ser alguien muy distinto a lo esperado. Prater se muestra fascinado por conocer al elusivo Red y lleva años organizando estas reuniones, tranquilizando a su invitado al asegurarle que sus secretos más oscuros están a salvo. Dexter deduce inmediatamente que Prater no es un asesino serial, lo cual él admite abiertamente, definiéndose como un ferviente admirador que carece de la imaginación y habilidades para igualar sus horribles crímenes, confirmando además que hay otros invitados en camino para completar la velada.
Mientras guía a Dexter en un recorrido por las instalaciones, Prater explica que desempeña múltiples roles profesionales. La mayor parte del tiempo actúa como un capitalista de riesgo enfocado en incubar empresas emergentes, pero al final del día su verdadera pasión consiste en reunir a las personas más talentosas y apasionadas. Charlie se retira mientras Prater le muestra a Dexter una bóveda secreta oculta tras un estante de vinos, la cual resguarda apreciados trofeos pertenecientes a célebres asesinos seriales como John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Edward Kemper, el asesino de la azafata, el destripador de Nueva York, un prolífico criminal callejero jamás atrapado ni identificado, Ted Bundy y Charles Manson. Aunque Harry habría considerado repugnantes estos trofeos morbosos, Prater los celebra con absoluta fascinación. Prater dirige la atención de Dexter hacia la vitrina dedicada a Arthur Mitchell, el asesino de la Trinidad que asesinó a Rita y al que Dexter eliminó personalmente. Dentro del estuche se exhibe el martillo empleado en aquel ajuste de cuentas, provocando que Dexter rememore el homicidio. Para su sorpresa y discreto deleite, descubre también una de sus propias cajas de muestras de sangre que Prater compró a un agente federal con problemas de juego. A continuación, Prater le muestra a Dexter la mesa donde presuntamente se quitó la vida el asesino del camión de hielo. Mientras Dexter recuerda haber ajusticiado a su propio hermano Brian, Prater califica el suceso como trágicamente lamentable, sugiriendo que de haber tenido a alguien afín con quien conversar, Brian seguiría con vida, aunque Dexter lo duda profundamente. Prater señala luego un estuche repleto con las coletas de Rapunzel, uno de los invitados que Dexter conocerá pronto, junto a una manga tatuada y cortada perteneciente al coleccionista de tatuajes. Dexter entrega la licencia de conducir de Tyler Day como la modesta aportación personal de Red a la macabra colección. Sorprendido de que Prater conserve tantas evidencias incriminatorias, recibe la garantía de que los demás invitados confían plenamente en el anfitrión y en los 5 pulgadas de acero sólido que protegen el recinto contra cualquier intruso. Prater demuestra que un código incorrecto activará alarmas inmediatas para convencer a Charlie de intervenir. Con esto, Dexter comprende plenamente que detrás de su fachada afable, Prater está completamente demente. Prater conduce a Dexter hacia Mia Lapierre, quien elogia la extensa cava de vinos del lugar, siendo presentada como Lady Vengeance, famosa por cazar depredadores sexuales. El interés de Dexter se despierta al preguntarse si ella sigue un código similar al de Harry, mientras Prater los deja solos para conversar sobre la absurda fijación de la prensa con los apodos ridículos. Mia explica que a Prater le fascina poseer objetos y personas por igual. Brindan juntos, pero al desconocer Dexter el protocolo del vino, Mia, una experta sommelier, le enseña cortésmente los pasos correctos. Poco después llega Al Walker, quien comparte fotografías familiares con ambos. Dexter lamenta que, mientras Al presume un hogar próspero, su propio hijo ni siquiera sabe que sigue con vida, cuestionando cómo equilibra su vida familiar con sus actividades extracurriculares. Al confiesa sentir culpa al marchar temporalmente, pero sus pequeños viajes de negocios benefician a su entorno al satisfacer sus impulsos oscuros, permitiéndole ser mejor esposo y padre, además de disfrutar el cuantioso bono económico de Prater. Al resulta ser Rapunzel, el de las coletas, feliz de hallar un refugio donde pertenecer. Se les une Lowell Sloan, el coleccionista de tatuajes, quien da la bienvenida a Dexter al circo. Paralelamente, Angel Batista visita el apartamento de Lance Thomas buscando a Jim Lindsay tras rastrear la camioneta con ayuda de Teddy Reed, descubriendo con asombro que Lance se la compró a Harrison. Dexter observa cómo sus colegas asesinos comparten bromas antes de unirse Garrett Pike, quien tuvo problemas para conseguir un viaje por aplicación, lo cual Lowell le recrimina a Red en tono de burla, al identificar a Garrett como el asesino de Géminis, aunque este no muestra interés en relatar sus anécdotas anuales. Lowell revela que Garrett fue elegido literalmente como el más propenso a convertirse en asesino en serie en su anuario escolar, mientras el grupo rememora su infancia sintiéndose diferentes debido a sus impulsos homicidas. Al divisar a Harry, Dexter se levanta con el pretexto de buscar otra bebida. Harry le comenta que parece ser testigo de una especie de club del terror, cuestionando si aún planea exterminarlos a todos. Dexter señala que carece de pruebas concretas según el código de Harry, pero su padre le recuerda que también le enseñó a no jugar nunca con la comida. Prater convoca a todos a la cena y Al nota la ausencia de Keith Bauer, el agresor del Club Canton, quien fue ajusticiado por Charlie. Mostrando el bate con clavos de Keith, Prater explica que este infringió la única regla de jamás volverse contra el grupo, advirtiendo que sus normas garantizan la seguridad colectiva y no un castigo arbitrario.
Dando la bienvenida a Red, Prater propone un brindis por los nuevos amigos mientras la cena comienza, aunque Dexter hace muecas al recibir su comida estrictamente vegana, adaptada a los hábitos del verdadero Red. Obligándose a consumirla para preservar su fachada, Lowell prepara una proyección multimedia, provocando el rechazo de Dexter y Mia ante la posibilidad de ver fotos vacacionales. La presentación de Lowell gira en torno a su interés por Jules, una mujer que se hizo un tatuaje en memoria de su perro fallecido. Dexter comprende que ella es la próxima víctima a la que Lowell acecha por internet. Lowell describe cómo la presión se vuelve intensa, mareante e imparable, concepto que todos los presentes, incluido Dexter, reconocen perfectamente como sus propios pasajeros oscuros. Mia lo denomina la picazón, Al la necesidad, Garrett el gran anhelo y Dexter la urgencia. Aún restan sesiones para concluir el tatuaje, pero Lowell promete que Jules será suya antes de marchar de la ciudad. Prater se muestra encantado con la frescura del próximo trofeo, mientras Lowell asciende inmediatamente a la cima de la lista negra de Dexter. Prater le recuerda que el dinero adjunto constituía un adelanto, esperando que él comparta sus propias experiencias próximamente y anunciando nuevas cenas exclusivas durante las siguientes 2 semanas. Sosteniendo el reloj reparado de Ryan, Harrison recorre los pasillos del hotel antes de que Batista reclame su atención. Aunque no lo recuerda de su etapa en Miami, sí evoca a su hermana Jamie, su antigua niñera, de quien Batista revela con orgullo que concluyó su doctorado y ahora dirige una escuela secundaria. Batista lo convence de tomar una copa, rememorando cuando le regaló un tren de juguete rojo por su 4º cumpleaños, siendo la última ocasión que lo vio. Harrison evoca aquel obsequio con afecto mientras Batista le cuenta que trabajó 20 años junto a Dexter, presenciando su boda con Maria Lagerta. Batista confiesa que Dexter motivó su visita a Iron Lake, aunque prefiere ocultarle que sigue con vida, limitándose a indagar sobre su repentina huida del lugar. Harrison responde que acudió buscando a su progenitor, pero descubrió que no era el padre que necesitaba y huyó cuando todo estalló. Paralelamente, la tensión latente en la mansión de Prater continúa escalando con cada revelación macabra, preparando el terreno para un desenlace inevitable donde las verdades ocultas saldrán a flote de manera trágica, poniendo a prueba la templanza de todos los involucrados en este siniestro y peligroso encuentro clandestino. Batista se disculpa porque Dexter no resultó ser la persona que Harrison creía, comentándole que él vivió una experiencia similar con el susodicho. Harrison comprende enseguida que no se trata de un encuentro casual, y Batista lo interroga sobre lo que su padre le pudo haber contado acerca de su turbio pasado. Batista revela que su difunta exesposa Lagerta albergaba una teoría que lo persigue desde hace años, la firme sospecha de que Dexter es realmente el infame asesino en serie conocido como el carnicero de Bay Harbor. Batista presiona al joven para obtener cualquier detalle sobre las actividades ocultas de su progenitor, alegando que solo busca un cierre definitivo ahora que Dexter supuestamente ha fallecido y ya no puede sufrir daño alguno. No obstante, Harrison asegura no saber absolutamente nada, y Batista le entrega su tarjeta personal por si desea conversar mientras permanece en la ciudad. Elsa bromea con Harrison sobre su expresión de atención al cliente, pero él se aleja sin decir una sola palabra mientras ella advierte de reojo que Batista guarda su placa policial en el bolsillo. Elsa se le acerca creyendo que investiga el homicidio de Ryan. Al enterarse del asesinato por primera vez, el caso atrae poderosamente la atención de Batista al coincidir plenamente con el modus operandi del carnicero de Bay Harbor. Mientras Al y Garrett conversan amistosamente, Dexter busca discretamente información sobre Lady Vengeance en su teléfono móvil y Mia lo sorprende investigándola por internet. Lejos de molestarse, Mia confiesa que no ha tenido éxito intentando rastrear a Red a cambio. Lowell admira el nuevo tatuaje de Mia y ella le advierte de forma violenta que no tolerará ser tratada como una de sus piezas de arte perversas. Mia intenta adivinar el origen oscuro de Dexter, sospechando complejos maternos y revelando que la madre de Al lucía el peinado característico de sus víctimas. Dexter admite que sus traumas provienen de la trágica pérdida de su madre. Intentando averiguar qué gana Prater con todo esto, Mia sugiere conversar a solas al día siguiente. Charlie reparte teléfonos celulares para la comunicación grupal durante las próximas 2 semanas, mientras Prater agradece la asistencia y promete nuevos encuentros. Al propone un chat grupal para visitar juntos la isla Ellis. Mia le pide a Dexter que le escriba y Lowell le promete un nuevo trofeo para la próxima reunión clandestina. Dexter agradece sinceramente a Prater por todo, habiendo logrado expresar sus pensamientos en voz alta por primera vez ante personas que realmente comprenden su oscura naturaleza, algo que jamás pensó necesitar. Prater responde que no requerirá nada tan elaborado para la siguiente demostración, ya que solo desean conocer al auténtico pasajero oscuro. Al marcharse, Prater se muestra sumamente satisfecho por el gran éxito de la velada. Sintiéndose menos solo por primera vez en su vida, Dexter camina por Times Square y compra un par de hot dogs con chile. Al divisar a Prater en un carrito
cartel publicitario anunciando una gala benéfica de la policía, se pregunta cómo logra coordinar su vida pública con su fascinación criminal. Por su parte, Harrison sufre el acoso mental del tic-tac insistente del reloj de Ryan, buscando refugio junto a Elsa para evitar la soledad. De regreso a su hogar, Dexter observa por la ventana a Blessing y su familia divirtiéndose pensando que no son su gente. Envía un mensaje a Mia, quien lo cita con zapatillas en la fuente de Central Park. Dexter reflexiona sobre cómo ha huido de asesinos, pero jamás ha corrido junto a uno antes. Harrison y Elsa disfrutan viendo videos musicales malos juntos antes de que él se prepare para marchar, evitando quedarse dormido en el tren otra vez. Elsa le ofrece quedarse a dormir en el sofá y él admite que ella siempre lo hace sentir muy cómodo en su apartamento. Harrison intenta besarla, pero ella lo detiene, dejándolo avergonzado. Aunque los intentos de Elsa por convencerlo de quedarse sugieren interés romántico, comprende que el momento es inoportuno porque Harrison atraviesa una crisis evidente. Al día siguiente, Dexter vigila nuevamente a su hijo desde el otro lado de la calle. Supone que salió con amigos la noche anterior y le comenta a Harry que la última cena a la que asistió fue en su boda con Rita. Harry lo insta a conectar genuinamente con su hijo en lugar de buscar asesinos, pero Dexter recuerda que, al intentarlo, Harrison le disparó. Hasta la víspera creía que jamás volvería a abrirse así con alguien. Harry le recuerda enérgicamente que los demás criminales deben ser sus víctimas y no sus amistades. Sospecha que Dexter posterga las cosas porque le agradan esas personas, aunque este replica que eliminar a alguien ahora recaerá sobre el nuevo miembro. Mientras eso funciona para Mia, Al y Garrett no aplica con Lowell, quien desollará el brazo de una mujer antes de abandonar la ciudad. Dexter admite la complicación y defiende su cita con Lady Vengeance como una misión informativa, prometiendo no olvidar su propósito antes de llamar a Lowell para encontrarse en la hora feliz. Corriendo por Central Park, Mia promete responder cualquier duda mientras él logre seguirle el ritmo. Frecuenta las reuniones de Prater desde hace 4 años, describiéndolo como un voyerista y vampiro que busca detalles sórdidos sin ser un asesino real. Mientras no se rompan las reglas, no hay trampa, confirmando que Keith murió por infringirlas, mientras otros sufrieron desinvitaciones o supuestos suicidios en prisión. Mia relata una infancia nómada buscando algo nuevo, residiendo más tiempo en Tulsa, Oklahoma, donde era una solitaria junto a su hermana Hazel. Al saberse distinta, atacó a un compañero en la escuela primaria. En lugar de terapia, sus padres solo le exigían dejar de enojarse. Dexter recuerda haber intentado apuñalar a Joshua antes de que su padre lo detuviera. A los 15 años, el ballet le otorgó un canal de liberación para tanta ira contenida, permitiéndole ingresar a una academia de danza lejos de un padrastro depredador. Logró escapar de aquel infierno hogareño, pero su querida hermana Hazel no corrió con la misma suerte al ser considerada demasiado joven por ella. Al regresar durante las vacaciones de verano, descubrió con horror lo trágico que le había ocurrido a su pequeña hermana. Aquel malvado sujeto se convirtió en su primer objetivo a eliminar, proporcionándole una liberación mucho más intensa y satisfactoria que la obtenida a través de la estricta disciplina del ballet. Dexter jamás olvidará la inolvidable sensación de su primer homicidio, sintiendo como si un camino claro se hubiera abierto finalmente ante sus propios pies. Tras esta profunda revelación sobre sus oscuros orígenes, Mia invita formalmente a Dexter a su apartamento temporal alquilado mediante una aplicación para compartir algo de comida y continuar su íntima conversación a solas. Mientras tanto, las complejas tramas de venganza, secretos familiares y cacerías clandestinas continúan convergiendo de manera inexorable en la bulliciosa ciudad, obligando a cada uno de los involucrados a caminar sobre una delgada línea invisible entre su fachada cotidiana y la sanguinaria realidad de sus verdaderos impulsos asesinos que amenazan con estallar en cualquier momento de esta peligrosa partida nocturna. En el apartamento alquilado, Dexter observa la caja musical de Mia mientras ella le ofrece algunos pasteles, incluyendo desafortunadamente otra vez comida vegana destinada a Red. La caja guarda los macabros trofeos de Mia, confesando que aún recuerda perfectamente el rostro de cada una de sus víctimas y la mirada en sus ojos antes de ejecutarlas. Dexter coincide en que resulta reconfortante conservar esos recuerdos, mientras Mia se ausenta para tomar una ducha rápida e invita a su invitado a usar la cafetera express italiana en la cocina. Disfrutando la escena por un instante, Dexter contempla brevemente a Mia desnudarse, reconociendo para sus adentros que ducharse con una asesina serial no encaja exactamente en los parámetros del código de Harry. De inmediato, la insistente aparición de Harry le recuerda el compromiso pendiente de la hora feliz con Lowell, forzándolo a marchar con evidente desgana. Ya en el bar acordado, Lowell pide posponer la cita y señala al otro lado de la calle hacia un salón de tatuajes donde Jules concluye su diseño en una sola sesión, planeando asesinarla esa misma noche con un tanque de anestesia.
Su oficio diurno como anestesiólogo facilita enormemente su doble vida nocturna. Jules terminará en un par de horas y regresará a casa caminando en la oscuridad, momento que Lowell planea aprovechar a solas, obligando a Dexter a actuar de inmediato. A diferencia de su rival, Dexter no está preparado porque olvidó sus herramientas de caza, y el tráfico denso le tomaría 2 horas ir a Queens por ellas. En paralelo, la detective Claudette Wallace revisa los expedientes del homicidio de Ryan Foster, mientras el detective Melvin Oliva cuestiona si sigue considerando a Harrison como principal sospechoso. Wallace admite que pernoctar en el mismo hotel del crimen no constituye una coartada sólida, aunque duda que un joven tan inexperto ejecute algo tan sofisticado. Sin embargo, decide reexaminar todo desde cero. Oliva se preocupa por su obsesión similar al caso del destripador de Nueva York, pero ella promete mantener el equilibrio, mencionando charlas sobre aquel viejo caso. En ese instante, Batista se presenta ante ambas detectives, argumentando que el asesinato reciente guarda similitudes escalofriantes con el notorio caso del carnicero de Bay Harbor. Batista confiesa sus antiguas dudas sobre la captura original, logrando que Wallace acepte conversar sobre el expediente. Escuchando música estridente con auriculares, Jules camina despreocupadamente hacia su hogar, totalmente ajena a la presencia de Lowell, quien se le acerca por la espalda con oscuras intenciones. Antes de que el depravado criminal logre asestar su golpe definitivo, Dexter lo intercepta sigilosamente por detrás y utiliza el propio gas anestésico del atacante para desmayarlo instantáneamente, supliendo la ausencia del sedante habitual que no pudo conseguir a tiempo. Rápidamente, Dexter improvisa y acondiciona una habitación de ejecución dentro del mismo salón de tatuajes, encontrando todos los materiales necesarios, incluyendo un cuchillo largo y curvo para usarlo como arma homicida, además de un estuche con instrumental quirúrgico. Mientras Harry consideraba repugnantes los trofeos ensangrentados, jamás logró comprender esa oscura naturaleza compartida. Con total precisión, Dexter emplea un bisturí para cortar el rostro de Lowell, provocando que recobre el conocimiento de golpe. Aunque comprende la gravedad de su situación al instante, el prisionero mantiene su arrogancia habitual, riéndose socarronamente al percatarse de que Dexter está quebrantando las reglas impuestas por Prater apenas en su primer día. Mientras este momento suele provocar gritos desesperados de clemencia en otros, Lowell acepta su destino inevitable con fría indiferencia absoluta. Dexter rechaza la petición de Lowell de noquearlo previamente y le pregunta por qué conserva las pieles. Lowell responde que le gusta observarlas porque cuando la presión comienza a acumularse, sus trofeos lo ayudan a calmarse. Si no las tuviera, habría matado mucho más seguido, descuidándose y siendo atrapado. Apoyando una mano en el pecho del prisionero, Dexter confiesa que comprende cómo se siente. Tomando un trozo de vidrio y partiéndolo por la mitad, declara que volverá a los básicos antes de recolectar una muestra de sangre. Lowell considera que dicho trofeo resulta bastante patético para alguien que corta cabezas. Dexter lo observa fijamente durante unos instantes y finalmente decide sincerarse sobre su verdadera identidad criminal. Al percatarse de quién es su verdugo, Lowell maldice en el preciso instante en que Dexter le clava el propio cuchillo en el pecho, acabando con su vida. Tras desmembrar el cuerpo de Lowell, Dexter conduce por la ciudad transportando los restos fragmentados en el maletero. Harry comenta que, al llevarlo a casa por primera vez, jamás imaginó que terminarían conduciendo con un cadáver troceado, y Dexter se disculpa por no brindarle la relación ideal. Harry señala que no podían lograrlo porque Dexter no se parece a él, obligándolo a centrarse en las necesidades de su hijo. Al reflexionar sobre el pasado, Harry no cambiaría nada. Dexter comprende la intención de su padre y admite que preferiría entablar un vínculo con Harrison en lugar de relacionarse con los allegados de Prater, aunque no depende solo de él. En el mismo sitio donde incineró los restos de Red, Dexter quema los de Lowell. Harry le advierte que la desaparición de Lowell levantará sospechas recayendo naturalmente sobre el nuevo integrante, pero Dexter le recuerda que fue su propio padre quien le ordenó eliminarlo, prometiendo idear una solución. Al salir de trabajar, Lance exige saber si le vendió una camioneta robada. Desconcertado, Harrison responde que pertenecía a su padre, y Lance le reclama por la visita de un policía con sombrero horas antes. Al sugerirle averiguar qué sucede, señala la presencia de Batista a sus espaldas. Sentándose a tomar café, Harrison deduce que el regreso de Batista trasciende los tiernos recuerdos, y este le pregunta por el asesinato de Ryan Foster, señalando que el modus operandi coincide plenamente con el infame carnicero de Bay Harbor. Batista menciona que la impecable limpieza del lugar del crimen sugiere a un experto y acusa directamente a Harrison, revelando que aún no ha informado a las autoridades porque solo busca confirmar si Dexter era el carnicero de Bay Harbor. Harrison niega nuevamente conocer los hechos, marchándose mientras el tic-tac del reloj de Ryan resuena intensamente en su mente. Intentando detener el agobiante sonido, saca la tarjeta de la detective Wallace e intenta llamarla para confesar su crimen, obteniendo únicamente el buzón de voz, mientras los recuerdos sobre las enseñanzas del código de
Dexter y sus propios asesinatos reaparecen en su memoria, caminan hacia una comisaría para entregarse voluntariamente. Justo cuando el ruido alcanza un clímax insoportable, Dexter intercepta a su hijo por la espalda, deteniéndolo y provocando que el molesto zumbido se detenga por completo. Sobrecogido por una profunda incredulidad absoluta, Harrison experimenta la más grande de las sorpresas al descubrir con sus propios ojos que su progenitor, a quien creía fallecido tras aquel fatídico tiroteo en el lago helado, sigue con vida y se encuentra parado frente a él en medio de la oscura y silenciosa noche neoyorquina. Harrison permanece de pie frente a la comisaría antes de que Dexter intervenga, sujetando su hombro para disuadirlo y guiarlo de regreso a su hogar para conversar en privado. Dexter relata su supervivencia tras el disparo, confirmando la anulación de los cargos en su contra, y se disculpa por remover recuerdos dolorosos, aunque prioriza el bienestar actual. Al abordar el homicidio de Ryan, su ofrecimiento de ayuda resulta desacertado al mencionar la supuesta liberación catártica de matar, concepto que Harrison rechaza categóricamente. Consumido por la culpa y acosado por visiones recurrentes, el joven no sabe cómo avanzar. Harrison recrimina duramente a su padre, revelando la inoportuna visita de Batista y destacando la astucia de este al ocultarle que seguía con vida. Pese a los intentos de Dexter por persuadirlo, Harrison se marcha de inmediato. Su llamada perdida a la comisaría llama la atención de la detective Wallace, quien decide visitarlo en persona. Harrison ofrece una excusa floja sobre el número de un compañero de trabajo, pero sus referencias a sentirse culpable despiertan sospechas en Wallace. Ella lo interroga sobre la investigación de Iron Lake, recordándole su condición de sospechoso latente, lo que inquieta profundamente al muchacho antes de su precipitada y sospechosa huida. Sintiéndose profundamente solo y reconociendo su falta de vínculos significativos, Dexter contacta a Mia tras su encuentro en la fiesta. Ambos disfrutan jugando a los bolos antes de cenar y beber algo en un bar. Dexter se sorprende cuando Mia le propone colaborar en su próxima ejecución, generando la desaprobación de la manifestación espectral de Harry, quien le recuerda sus fracasos previos en sociedades similares. Dexter argumenta que Mia es diferente debido a su supuesto código personal, aunque su confianza se desmorona cuando ella confiesa que, aunque empezó cazando depredadores sexuales, ahora mata indiscriminadamente por puro placer, usando su coartada original solo para revivir la emoción de su primer crimen. Confesando con alegría haber eliminado a inocentes, Mia perturba profundamente a Dexter, endureciéndose su postura al notar el impulso descontrolado de ella antes de que se marche acompañada por un hombre. Mientras Mia lo conduce a su apartamento, Dexter llama anónimamente a la policía provocando su arresto y siembra pruebas del asesinato de Ryan para inculparla como la justiciera Lady Vengeance. Ante la noticia del arresto y su supuesta vinculación con el caso de Foster, la detective Wallace muestra escepticismo, y Batista también duda de la veracidad de los hechos desarrollados recientemente en la ciudad. En paralelo, Leon Prater se prepara para una entrevista crucial con Leslie Stahl, revelándose que quedó huérfano cuando un conductor ebrio mató a sus padres mientras él viajaba en el asiento trasero, un trauma infantil que marcó su vida y vincula la gala actual con dicho aniversario trágico. Prater cuenta con Charlie para resolver discretamente cualquier contratiempo. Al enterarse del encarcelamiento de Mia, Prater le exige a Charlie tomar medidas inmediatas para descubrir al asesino serial que acecha a sus allegados. Poco después, Harrison visita a su padre al enterarse de la noticia, propiciando una charla sincera donde Dexter se disculpa y promete dejar de moldearlo a su imagen, expresando su profundo deseo de conectar como familia y respaldarlo, reconociendo una bondad innata de la cual él carece por completo. Simultáneamente, Charlie visita a Mia en prisión. Mia le asegura que no emitirá amenazas ni exigencias monetarias, logrando satisfacerlo plenamente. A cambio, Charlie le garantiza que Leon Prater utilizará todos sus recursos e influencias para acelerar su liberación inminente, cerrando un ciclo de intrigas oscuras, lealtades perversas y tensiones latentes que amenazan con desatar consecuencias imprevisibles para todos los involucrados en este peligroso juego clandestino de supervivencia. Dexter barre los escalones de su apartamento cuando un desconsolado Blessing sale con la noticia de que su madre falleció mientras dormía, tal como ella deseaba. Dexter le ofrece sus condolencias con torpeza, y Blessing lo invita al velorio de Prudence esa misma tarde. Dexter llama a Harrison Morgan para informarle que necesita posponer los planes que tenían debido al evento funerario, preguntándose si una sudadera negra resulta adecuada para asistir. Harrison se presenta llevándole a su padre un traje formal apropiado, comentando que la gente suele olvidar toda clase de pertenencias en los hoteles.
Dexter se sorprende al ver que su hijo también se ha arreglado, ya que tiene la firme intención de acompañarlo al velorio. Harrison sabe perfectamente lo difíciles que son los funerales, sobre todo al afrontarlos en absoluta soledad, recordando que jamás se sintió tan solo como cuando Hannah McKay falleció. De pie junto a su hijo frente al espejo, Dexter le enseña un truco que aprendió de Harry sobre cómo hacerse el nudo de la corbata, diciéndole que ambas madres estarían muy orgullosas de él. Harry observa la emotiva escena con orgullo paternal desde atrás. Harrison admite que le alegra enormemente el regreso de su padre y que perderlo por segunda vez fue muy duro para él. Dexter le promete que no volverá a irse a ninguna parte jamás. Al subir las escaleras, le advierte que la familia de Prudence era muy unida y se encuentra destrozada por la pérdida, por lo que anticipa un ambiente cargado de profunda tristeza. Sin embargo, para sorpresa de Dexter, se respira un aire de auténtica alegría en lugar de pesadumbre mientras los seres queridos celebran la vida de Prudence. Dexter presenta a Harrison con Joy, quien le pregunta a Dexter por su herida de bala, explicándole a Harrison que conoce todo sobre su accidente de casa. Dexter le dice a un incómodo Harrison que Joy lo ayuda con el manejo del dolor mediante acupuntura, algo que inicialmente dudaba pero que realmente funciona. Chique saluda a ambos y Dexter le explica en privado que sobrevivió a un ataque de su pasajero oscuro, refiriéndose al otro. Chique bromea diciendo que las chicas adoran las cicatrices y Dexter le abre la puerta a Sam Edelstein. Harrison se muestra asombrado de lo bien que su padre conoce a todos los vecinos. Blessing abraza a Dexter comentando que Prudence vivió una vida hermosa y que prefieren honrarla en lugar de llorar su partida. Tras conocer a Harrison, le da la bienvenida asegurando que nada haría más feliz a Prudence que verlos reunidos, indicándole la cocina para conocer a los jóvenes y señalando a Dexter dónde rendir homenaje. Mirando dentro del ataúd, Dexter piensa que, aunque ha visto innumerables cadáveres, no asistía a un velorio desde la muerte de Rita, sintiéndose incapaz de decir palabra, algo que Constance confunde con sensibilidad. Paralelamente, Charlie visita el apartamento abandonado de Red encontrando moho en los alimentos y llama a Leon Prater para informarle que Red también ha desaparecido. Ante el secuestro de Lowell y el arresto de Mia, Prater entra en pánico al ver que el grupo cae como moscas. Mientras tanto, Sam le ofrece a Harrison una bebida saludable para la salud intestinal. Con una mueca, Harrison admite que tiene fuerza y califica emprender como impresionante. Joy revela que es el cuarto negocio de Sam y que iniciará una maestría. Harrison comparte que trabaja en el Hotel Empire mientras descubre su futuro, y Joy le asegura que tiene tiempo de sobra. Constance llama a todos por los gatos, explicando que su suegra los amaba, aunque Blessing era alérgico, canalizando ese amor coleccionando figurillas felinas y pidiendo a los asistentes llevarse un recuerdo a casa. Tras llamar a Mariama, cada uno comparte una memoria emotiva de Prudence. Al llegar su turno, Dexter intenta balbucear algo antes de recordar cuando ella le confiesa que solo deseaba estar rodeada de personas queridas que la conocieran tal como era. Su sincero tributo conmueve a todos hasta las lágrimas, y Dexter simula secarse una propia. Blessing se desmorona incapaz de concluir su discurso, alejándose abruptamente. Momentos después, Dexter recibe una llamada de Prater apostado frente al edificio de Red, generando un pánico momentáneo al creer su identidad descubierta, hasta notar que se refiere a la guarida falsa. Prater planea esperarlo, pero Dexter disimula afirmando no haber regresado desde el allanamiento de Charlie. Al saberlo descubierto en su hogar y trabajo, prefiere mudarse. Sin palabras por un instante, Prater admite que no esperaba menos del elusivo pasajero oscuro, ofreciéndole transporte inmediato hacia una reunión secreta en su imponente mansión particular, consolidando así el peligroso juego de dobles identidades que mantiene al borde del abismo. Tras abandonar el velorio, Harrison visita un puesto informativo de la Universidad de Nueva York y toma un folleto, evaluando la posibilidad de cursar estudios superiores, aunque se desanima rápidamente al comprobar los requisitos y los costos descomunales exigidos para el ciclo escolar 2022 a 2023. En ese instante, Elsa Rivera lo llama telefónicamente para pedirle el gran favor de cuidar al pequeño Dante debido a que su madre contrajo gripe y ella debe cubrir un turno doble en el hotel. Para alivio absoluto de Elsa, Harrison acepta cuidar al niño sin vacilar y, tras pensarlo un instante, desecha el folleto universitario en un cesto de basura cercano. Paralelamente, en la 22ª comisaría, los detectives Claudette Wallace y Melvin Oliva interrogan a Mark, la última víctima rescatada de las garras de Lady Vengeance. Mark confiesa su enorme sorpresa cuando Mia lo abordó, destacando la total calma que ella demostraba mientras preparaba minuciosamente los instrumentos para torturarlo hasta matarlo. El testimonio capta la atención policial al revelar que Mia le aseguró ser su primer asesinato en la ciudad tras haber despachado al mismísimo Ryan Foster, describiendo la alegría macabra de la mujer durante el relato.
Los dos detectives discuten la entrevista, notando que los detalles no coinciden con el homicidio de Ryan Foster. Wallace sostiene que Mia no es la homicida, señalando que Ryan murió durante un arrebato pasional en su propia habitación de hotel, mientras que Mia atrajo a Mark a su residencia para torturarlo tranquilamente, tratándose de métodos radicalmente opuestos. Oliva se muestra escéptico sugiriendo improvisación, aunque Wallace recuerda que las lesiones difieren de los desmembramientos previos. Si bien no hallaron una sierra para huesos entre sus herramientas, el reloj de Ryan apareció en su poder. Oliva atribuye la certeza de Mark al trauma sufrido, pero Wallace sigue sin explicarse cómo poseía el reloj sin haberlo asesinado. Mientras tanto, las piezas del complejo rompecabezas policial continúan encajando de manera peligrosa, amenazando con desenmascarar los oscuros secretos que tanto Dexter como los miembros del círculo privado de Prater intentan ocultar desesperadamente bajo la superficie de la bulliciosa metrópolis. Con cada nuevo indicio que sale a la luz, la tensión acumulada alcanza niveles críticos, presagiando un inevitable enfrentamiento final donde la verdad saldrá implacablemente a flote para cobrar un alto precio a todos los involucrados en esta intrincada red de mentiras y sangre. Angel Batista llega para conversar con ambas detectives sobre el caso, revelando que no cree que Mia haya asesinado a Ryan Foster, ya que dicho expediente le recuerda profundamente al caso del carnicero de Bay Harbor. Aunque el FBI señaló a James Doakes como el responsable, Batista descubrió nueva información en el último año que le hace sospechar de un antiguo colega, el analista forense de Miami Metro, Dexter Morgan. Batista muestra a Wallace y Oliva la fotografía policial del arresto de Dexter en Iron Lake, explicando que comenzó a sospechar de él tras notar que el desmembramiento del cadáver coincide exactamente con el modus operandi del carnicero de Bay Harbor, aunque Dexter se encontraba en coma en una clínica durante el crimen, otorgándole una coartada perfecta. Batista sospecha acertadamente que fue su hijo Harrison, a quien Wallace identifica como su principal sospechoso, quien mató a Ryan utilizando métodos aprendidos de su progenitor. Batista cree que Dexter colocó el reloj de la víctima para incriminar a Mia y así exculpar a su hijo. Conocido por cazar a otros criminales, es completamente factible que Dexter localizara a Lady Vengeance antes que las propias autoridades locales. Mostrándose escéptica ante las teorías expuestas, Oliva señala que Dexter no mató a Mia. Sabiendo que ambas detectives tienen programada una entrevista con la prisionera después del FBI, Batista solicita unirse para mostrarle la fotografía de Dexter y comprobar si la reconoce, lo cual confirmaría sus sospechas. Recordando su propia obsesión con resolver el caso del destripador de Nueva York, Wallace acepta permitir que Batista los acompañe a interrogarla por la mañana. Aun luciendo su traje formal del velorio, Dexter se reúne con Al Jolly, convocado por Prater en medio de un recorrido en bicicleta por Central Park, y con Garrett. Prater tranquiliza al grupo asegurando que lo ocurrido a Mia es desafortunado, pero que todo estará bien y no impedirá disfrutar el resto del tiempo juntos. Garrett manifiesta preocupación por las medidas de seguridad de Prater, mientras Al pregunta por el paradero de Lowell. Prater se ve obligado a admitir que han perdido contacto con él, y Charlie investiga el asunto. Garrett teme que Mia lo haya delatado tras odiarlo, mientras Dexter sugiere que Lowell se asustó y huyó de la ciudad, agregando que su propia residencia en Nueva York le hace considerar la posibilidad de marcharse pronto. Garrett desconfía de la discreción de Mia, recordando a Al que encabeza la lista de los más buscados del FBI y podría negociar con su notoriedad. Dexter piensa que Garrett es un egocéntrico, mientras Al confía en la lealtad grupal. Pánico mediante, Garrett argumenta que Al está a salvo al no ser tan célebre como el asesino de Géminis, cuyos libros y una futura película de Fincher lo vuelven vulnerable. Delatar a Garrett otorgaría inmunidad a Mia. Dexter disimula su desprecio mientras Al cede ante el argumento. Prater interviene recordando sus múltiples contactos en las altas esferas policiales, garantizando que sabrá de inmediato si Mia habla. Dexter duda que ella arriesgue al grupo, pero Garrett insinúa que las mujeres no deberían integrar el club. Al le da la razón, y Garrett exige medidas extremas. Fastidiado por su soberbia, Dexter lo elige internamente como su próxima víctima mientras reafirma su confianza en Prater, silenciando las quejas. Perdiendo el control, Prater reparte dinero extra para calmar los ánimos y promete normalidad para el próximo encuentro, mientras la tensión subterránea amenaza con destruir la frágil fachada del selecto grupo clandestino. Los engranajes de la venganza y la justicia comienzan a girar de manera imparable hacia un destino sangriento y definitivo.
Charlie visita una sala de apuestas clandestina donde se acerca a un hombre que acaba de perder su apuesta hípica. Colocando un gran sobre con efectivo frente a él, Charlie le pregunta si necesita un amigo. El hombre asiente aceptando realizar un trabajo a cambio del dinero. Siguiendo a Gareth a distancia, Dexter busca en su teléfono información sobre el asesino de Géminis, examinando fotografías de sus víctimas y confirmando que encaja perfectamente en el código de Harry. A Dexter le perturba especialmente un padre y su hijo adolescente, Michael y Skylar Williams, quienes cayeron ante Géminis. Dexter sigue a Gareth hasta una librería donde este coloca un marcador en un libro y lo regresa al estante antes de marcharse. Una vez solo, Dexter descubre que el texto es un volumen sobre la nueva era de los asesinatos seriales. Gareth había colocado el marcador, que en realidad es un boleto del Museo Metropolitano, en el capítulo dedicado al asesino de Géminis, con las 8 de la noche escritas al dorso y fechado el martes 15 de marzo de 2022. Gareth utilizaba el marcador como un sistema de entrega secreta para enviar un mensaje sobre cuándo y dónde reunirse. Dexter se muestra confundido por el secretismo de Gareth y por saber a quién podría estar convocando mediante un método propio de una película de espionaje de la Guerra Fría. Harry sugiere que podría tratarse de un cómplice o de una infortunada víctima, pero en cualquiera de los dos casos, el destinatario previsto jamás recibirá el recado. Sin que Dexter lo note, Gareth lo observa sigilosamente desde el otro lado de un estante cercano. Ojeando el volumen con detenimiento, Dexter descubre con sorpresa que él mismo, bajo su infame alias del carnicero de Bay Harbor, también aparece reseñado en las páginas del libro. Mientras Harry lee fragmentos en voz alta, Dexter se sobresalta al escuchar el ruido de un ejemplar que Gareth deja caer al huir despavorido del establecimiento. Dexter regresa el libro a su sitio y abandona el lugar de inmediato. Paralelamente, Charlie visita a su madre en el hospital, acariciando con extrema ternura la mano de Mildred mientras le relata los pormenores de su ajetreada jornada. En su apartamento, Elsa agradece a Harrison por cuidar al pequeño Dante, explicando que Stefan sumó turnos extras debido a la multitud de la gala. Si Elsa completa 2 turnos más, finalizará anticipadamente las horas de su programa gerencial. Harrison se alegra por ella y contempla postularse, provocando la risa inicial de Elsa antes de notar su absoluta seriedad. Ella cuestiona si una carrera en atención al cliente le conviene, aunque él solo tiene claro que vencerá a Dante en baloncesto bajo techo. Elsa detalla instrucciones finales y revela que detectará un mojo negro en el armario de Dante, agravando su asma, obligando a acostarlo en su habitación mientras el casero ignora los reclamos, motivo por el cual le envió un correo suspendiendo el pago de la renta hasta solucionar el desperfecto. Mudarse resulta imposible por el costo de depósito y la renta congelada, atrapándolos en una mala situación. Al regresar a su hogar sin percatarse de ser vigilado desde la calle, Dexter deja la puerta abierta para ayudar a Sam con bolsas de hielo para el velorio que continúa. Blessing desaprueba la situación, increpando incluso a Dexter cuando ofrece espacio en su congelador. Sam se encarga de todo y despide a Dexter, quien regresa a su vivienda cargando todavía 2 bolsas de hielo en medio de la creciente tensión vecinal. Dexter encuentra a Gareth esperando en su apartamento, exigiendo respuestas sobre por qué Red tomó su nota. Dexter miente diciendo que es un fanático admirador que buscaba una excusa para conocerlo mejor, pareciendo creer la coartada y sospechando que el trabajo de Red está influenciado por el suyo. Gareth acepta responderle. Dexter le ofrece un trago de ginebra con tónica mientras extrae sigilosamente una jeringa de M99 del refrigerador. Mientras prepara las bebidas y vierte el sedante en uno de los vasos, Gareth continúa alardeando de su enorme ego, describiéndose como la persona más inteligente en cualquier lugar y afirmando que las reuniones de Prater comenzaron como un plan para acercarse a él. Prater le paga el doble por las llamadas fotos previas, capturando el instante exacto en que las víctimas comprenden su inminente destino mortal. Gareth le sugiere solicitar a Prater su instantánea más reciente sobre un padre y su hijo adolescente, catalogándola como su mejor creación hasta el momento. Dexter le pregunta para quién era la nota, respondiendo Gareth que era para sí mismo. Dexter indaga si se trata de un homenaje al Zodíaco, pero el criminal descarta dicha teoría por considerarlo un aficionado absoluto, asegurando que el nombre Géminis lo eligió a él. Como medida de precaución, Gareth toma el vaso de ginebra con tónica de Dexter en lugar del suyo y le exige beber primero. Instantes después, Gareth se desmaya fulminado por el M99 disuelto en el líquido, mientras Dexter se ríe disimuladamente por haber superado con astucia al egocéntrico asesino serial. En paralelo, mientras juega amistosamente con él, el pequeño Dante sufre un repentino y grave ataque de asma. Con rapidez, Harrison instala el nebulizador del niño, le lee historietas hasta inducirle el sueño y lo arropa con sumo cuidado. Al disponerse a cenar a solas, Vinny
Valente, el casero del edificio, toca la puerta buscando a Elsa. Harrison le advierte que ella retendrá el pago del alquiler hasta solucionar el problema del moho negro, provocando que Vinny cuestione si es su novio y habita en el lugar. Negándose a reparar nada ante la falta de pago, el desalmado propietario demuestra indiferencia total hacia el sufrimiento ajeno, incluso el de un niño enfermo. Perdiendo los estribos, por un instante Harrison imagina con furia clavándole un tenedor en el ojo para matarlo. Aterrorizado por sus propios impulsos oscuros, vuelve a la realidad dejando caer el cubierto mientras Vinny profiere graves amenazas de desalojo inminente. Escuchando la fiesta que continúa en el piso superior, Dexter se divierte con Garrett atado sobre una lona plástica en el centro de su apartamento. Tras extraer una lámina de sangre y despertar al prisionero, decide omitir su ritual habitual debido a su hastío por escuchar su constante arrogancia. Ignorando las protestas del atado criminal, lo apuñala en el pecho terminando con su vida. Inmediatamente después, Blessing llama a la puerta para disculparse por su reciente hostilidad. Ocultando con rapidez el cadáver dentro de la tina del baño junto con sus guantes ensangrentados, Dexter desacomoda sin querer la cortina de la ducha antes de abrir. Al dejarlo pasar, Blessing se disculpa por su actitud grosera, y aunque Dexter comprende el dolor por la reciente pérdida de su madre, su vecino confiesa que va más allá de eso, revelando que Prudence era su guía absoluta y su verdadera brújula en la vida. Dexter asiente en silencio, recordando con profunda melancolía a su propia figura paterna y mentora, Harry, mientras intenta mantener la calma y ocultar el macabro secreto que descansa a pocos metros de distancia, asegurando que la fachada criminal permanezca intacta en medio de la creciente tormenta. Reflexionando sobre los sabios consejos de Prudence, Dexter comprende que debe mantener su mundo oscuro separado del de su hijo. Blessing pide analgésicos para un fuerte dolor de cabeza, y Dexter lo guía hacia el botiquín antes de intentar detenerlo con desesperación, temiendo que descubra el cadáver en la tina. Al notar la cortina descolgada, Blessing decide arreglarla en su calidad de casero. Afortunadamente no advierte nada extraño ni halla el cuerpo. Blessing se disculpa por desahogar los horrores de su infancia, pero Dexter le asegura que no lo ha asustado, mientras su vecino lo cataloga como persona buena y apacible, un comentario que Dexter ironiza pensando en el difunto que reposa a pocos metros. Poco después, tras el regreso de su amigo al velorio, Dexter traslada los restos desmembrados de Garrett hasta el mismo horno industrial donde incineró previamente los cuerpos de Red y de Lowell. Conversando con la siempre presente manifestación espectral de Harry, Dexter contempla la importancia de haber contado con una guía paterna en el pasado, reconociendo que ahora posee la valiosa oportunidad de otorgarle exactamente ese mismo apoyo incondicional a su propio hijo. Al día siguiente, Dexter se reúne con Harrison en un restaurante local donde el muchacho le confiesa su aterrador encuentro con Vinny, revelando cómo imaginó fríamente asesinar al casero abusivo. Harrison se muestra profundamente perturbado, no solo por el acto violento en sí, sino por la aterradora naturalidad con la que se sintió en su mente. Dexter lo saca de su espiral de culpa y lo tranquiliza, explicándole que, aunque experimentó un impulso homicida, logró rechazarlo activamente. Lo que Harrison realmente sintió fue la necesidad apremiante de hacer lo correcto, recordándole inevitablemente a Debra, quien poseía un fuerte sentido de la justicia combinado con un fuerte temperamento. Dexter asegura a su hijo que no hay nada malo en su interior, aunque Harrison duda por los errores del pasado. Con una sonrisa comprensiva, Dexter relata que su hermana cometió equivocaciones monumentales, pero jamás permitió que eso la detuviera para hacer el bien. Tener mal carácter lo hace completamente humano y no un monstruo. Mientras paga la cuenta, Dexter recibe una llamada de Charlie indicándole que debe presentarse en el muelle 6 dentro de 2 horas con sus preciados trofeos y herramientas de caza. En una prisión federal, la alcaidesa guía a Wallace, Oliva y Batista hasta la celda de la reclusa, advirtiéndoles que la mujer se ha mostrado reacia a cooperar con el FBI. Sin embargo, Batista confía en que aceptará dialogar con él al ser el único interesado en exculparla del cargo por homicidio. Un estruendoso sonido de alarma interrumpe la visita, y al inspeccionar el área, los detectives descubren a Mia colgada en los barrotes, aparentando un suicidio idéntico al que ella misma describió respecto a otro miembro del grupo. El guardia carcelario que confirma el deceso resulta ser el mismo sujeto al que Charlie sobornó previamente en la sala clandestina de apuestas para ejecutar el encargo mortal. Charlie pagó al custodio para eliminar a Mia y simular su muerte, garantizando así que la autodenominada justiciera jamás revele la verdad sobre la verdadera identidad de Red, ni permita que Batista confirme sus sospechas sobre Dexter. De esta manera, los oscuros secretos permanecen sepultados bajo una capa impenetrable de corrupción y sangre, mientras la implacable maquinaria del destino continúa avanzando inexorablemente hacia un desenlace explosivo que amenaza con destruir todo lo que los involucrados han intentado proteger con tanto recelo.
Mientras conduce hacia el muelle 6, Dexter escucha un reporte informativo sobre el presunto suicidio de Mia, preguntándose si ella se quitó la vida realmente o si Prater y Charlie decidieron silenciarla antes de implicar al grupo. Al hallar un helicóptero esperándolo, Harry le advierte que si mataron a Mia, harán lo mismo con él. Las reflexiones se interrumpen cuando un emocionado Al lo saluda, decidiendo subir a bordo mientras aguardan la llegada de Gareth. Dexter teme que con Lowell y Mia muertos, además de Gareth reducido a cenizas, los demás sospechen del nuevo integrante. Sin embargo, otro vehículo se detiene y desciende otro Gareth con la misma ropa de la fiesta y un perfil más reservado. Un desconcertado Dexter comprende la verdad absoluta. Se trata de los asesinos Géminis, gemelos idénticos tal como la constelación que inspira su apodo. El hombre asesinado horas antes era en realidad el hermano gemelo, y la nota de la librería estaba destinada al verdadero Gareth como método discreto de comunicación, siendo Dexter el único ajeno al grupo en descubrir la verdad. Prater traslada en helicóptero a Dexter, a Gareth y a Al hacia una lujosa mansión, desatendiendo por completo las justificadas reservas de Charlie sobre los riesgos de semejante exposición pública en este peligroso entorno clandestino. Ya reunidos en la imponente propiedad, los miembros del círculo privado se enteran del aparente suicidio de Mia y levantan sus copas para brindar en su honor. Pese al brindis, Dexter alberga serias dudas sobre la veracidad de dicho método, aunque decide seguir la corriente para no levantar sospechas. Por su parte, tras su reciente charla motivadora con su padre, Harrison se muestra muy optimista e insinúa ante Elsa su firme intención de retomar sus estudios universitarios, enfocándose en el campo de la justicia penal, e incluso invita a Dexter a acompañarlo en un futuro recorrido por el campus académico. Dexter acepta encantado la propuesta, pero antes debe cumplir con los oscuros compromisos de su cofradía y presenciar los macabros videos donde Al asesina a una mujer indefensa como parte de la habitual dinámica de presentación del club. Cuando le toca el turno de pasar al frente, Dexter fusiona hábilmente las vivencias del difunto Red con las suyas propias, convenciendo a los presentes al hablar abiertamente sobre la necesidad de alimentar a su pasajero oscuro. Explica detalladamente cómo todos utilizan máscaras sociales frente a sus seres queridos, convirtiendo el instante supremo del homicidio en el único momento donde pueden manifestar su verdadera esencia sin fingir ninguna clase de falsedad. Gareth detecta de inmediato la ausencia de detalles específicos en las anécdotas de Dexter, cuestionándolo con suspicacia. Pese al escrutinio, Dexter logra sostener su postura con absoluta firmeza, mientras Leon Prater se muestra sinceramente impresionado por la presentación, celebrando la supuesta vulnerabilidad mostrada y facilitando que Prater se abra sobre su propio pasado. En una charla a solas, Prater le relata que aquel trágico accidente vial que cobró la vida de sus padres fue apenas el prólogo de su historia. Tras encarcelar al culpable, un hombre llamado Cooper Morris, Prater le redactó una carta volcando todo su dolor. Irónicamente, Cooper respondió sin mostrar remordimiento alguno, confesando que aquella noche peleó con su novia y quiso causar estragos, acelerando al ver el vehículo familiar. Prater se sintió prisionero del sistema al igual que el asesino, visitándolo en el correccional y forjando una profunda amistad que cimentó su macabra fascinación por la mente criminal. Al morir Cooper, Prater buscó llenar ese vacío coleccionando asesinos seriales. La franqueza mostrada por Dexter le evoca aquellos viejos intercambios epistolares con Cooper, culminando la revelación cuando Prater le muestra con orgullo la primera carta enviada a su mentor criminal, sellando un pacto siniestro que amenaza con desatar consecuencias imprevisibles para todos los involucrados en esta retorcida red de mentiras y sangre. Dexter habla con Gareth para revelarle que conoce su naturaleza de gemelo, fingiendo gran admiración por sus crímenes. Aprovechando su propia experiencia con su difunto hermano, logra que Gareth se abra por completo. A cambio, Dexter miente afirmando que mató a su gemelo tras un brutal altercado usando una copa de vino. Ante Prater, inventa que actuó en legítima defensa porque el megalómano pretendía eliminar a todos, mostrando una herida en la muñeca como prueba, aunque Charlie recela de la versión. Por su parte, Angel duda del supuesto suicidio de Mia, instando a Wallace a no subestimar a Dexter. Wallace admite discrepancias en el modus operandi, destacando que las huellas de Mia estaban en todos los trofeos salvo en el reloj. Mediante el de MV, Batista localiza a Blessing y el apartamento que alquila a Dexter. Presentándose como viejo amigo, Blessing confiesa que Harrison atraviesa momentos difíciles encendiendo alarmas. Lamentablemente, los líos en la mansión de Prater retrasan a Dexter para la visita universitaria junto a su hijo. La tensión escala cuando Wallace imparte una charla sobre el destripador de Nueva York, cruzando miradas con Harrison y con Dexter, quien arriba tarde ocupando un asiento posterior.
Wallace afirma que los asesinos seriales carecen de empatía, provocando que Dexter aclare sus sentimientos hacia su hijo al terminar la presentación, aunque Wallace los interrumpe. Ambos adultos se sorprenden al saber que el joven desea unirse a la policía, inspirándose supuestamente en la detective, aunque realmente responde al legado de Dexter. Al mencionar a Batista, Dexter desacredita su reputación tachándolo de desquiciado, dejando dudas en la detective. Seguro de que la policía archivará el caso al estar resuelto, Dexter tranquiliza a su vástago. Sin embargo, Batista está decidido a cazar a Dexter cueste lo que cueste. Tras un breve acecho donde lo amenaza sutilmente por invadir su privacidad, Dexter baila salsa con Blessing esa misma noche para despejar la mente. Antes de retirarse, Batista desliza un localizador en el vehículo de Dexter. Monitoreando sus pasos tras estudiar su rutina diaria, Batista le sigue la pista mientras Dexter fija su atención en Al Walker, planeando interceptarlo tras ver la obra Hamilton, pues partirá pronto hacia Wisconsin. Paralelamente, la detective Wallace investiga a fondo el caso del carnicero de Bay Harbor, descubriendo expedientes oscuros sobre la muerte de María Laguerta y la repentina desaparición del capitán Aaron Spencer. Dexter acondiciona una sala de ejecución en unos grandes almacenes abandonados, experimentando molestias físicas. Durante una sesión de acupuntura con Joy Camara, menciona por descuido el pasado de Blessing como niño soldado, impactándola profundamente al ignorar ese secreto. Blessing se molesta por la traición, sintiendo que su hija ahora lo percibe como un monstruo. Mientras tanto, Prater afina los preparativos para una gala policial, desestimando las persistentes sospechas de Charlie sobre Red por confiar plenamente en él. Harrison se reúne con su padre para plantearle el grave problema con el casero Vinny, quien se niega a erradicar el mojo en la habitación de Dante. Dexter se ofrece a interceder, pero Vinny lo insulta y rechaza de inmediato. Intentando dejar atrás los problemas, Harrison invita a Gigi Jones a una discoteca, culminando la velada íntima con un apasionado encuentro sexual que consolida su efímera felicidad juvenil. Con la red de mentiras acercándose peligrosamente a su clímax, los oscuros secretos familiares, las investigaciones implacables de Batista y las letales intenciones del misterioso círculo selecto convergen inexorablemente hacia un callejón sin salida, donde cada movimiento en falso amenaza con desatar una tormenta de imprevisibles y sangrientas consecuencias para todos los involucrados en esta intrincada trama. Mientras espera a Al frente al teatro, Dexter descubre que su objetivo se marchó anticipadamente rumbo a Wisconsin, frustrando su plan de ejecución. Tras indagar en el turbio historial de Vinny, comprueba que su irresponsabilidad provocó múltiples muertes e incidentes, decidiendo convertirlo en su nueva presa. Lo seda y traslada al almacén abandonado, donde lo aterroriza para obligarlo a tratar justamente a sus inquilinos antes de liberarlo al constatar que no encaja en el código. En ese preciso instante, Angel Batista arriba al lugar y Vinny lo empuja para huir. Angel descubre la estancia plástica mientras Dexter escapa velozmente en su vehículo. Al conducir, halla por fin el localizador oculto entre sus pertenencias, destruyéndolo de inmediato mientras jura acabar con toda esta persecución. Angel lleva a Claudette y Melvin a la habitación de plástico buscando probar que Dexter es el carnicero de Bay Harbor, pero ambos cuestionan por qué no lo identificó oficialmente y por qué lo vigilaba clandestinamente. De regreso en su oficina, Claudette indaga el pasado de Batista contactando al teniente Joey Quinn, quien le revela que Angel acaba de renunciar como capitán, comprendiendo que opera al margen de la ley. En paralelo, Dexter cena tranquilamente con Harrison, quien le comparte la excelente noticia de que Vinny finalmente solucionó el problema del mojo en la habitación de Dante. De repente, Dexter experimenta una profunda sorpresa cuando Leon Prater se acerca a su mesa para conocer en persona al hijo de Red. Prater se presenta formalmente ante un desconcertado Harrison, que indaga cómo se conocen. Dexter miente inventando que lo transportó mediante una aplicación de viajes y congeniaron de inmediato. Harrison, gran admirador del magnate, elogia efusivamente sus charlas TED sobre invertir la vida en lo que uno ama y no en lo necesario, frase que a ojos de Dexter resume la siniestra historia vital del filántropo. Prater interroga al incauto joven, enterándose de que labora como botones en el Hotel Empire, antes de que Dexter aparte al millonario para conversar en privado. Prater los invita a su imponente mansión pasada la 10ª gala anual, alarmando a Dexter al percibir que el peligroso coleccionista de asesinos se acerca cada vez más a descubrir su verdadera identidad. Afuera, una figura misteriosa capta imágenes de ambos desde la acera opuesta mientras Charlie aguarda junto al automóvil oficial del empresario. Dexter comprende que Prater ordenó a Charlie vigilar sus pasos. El magnate confiesa que no le agradan las sorpresas y suele investigar a fondo a su círculo íntimo, recriminándole a Red haber renunciado a su empleo informático, mudarse en secreto y ocultar la existencia de un hijo. Dexter le exige tajantemente mantenerse alejado de Harrison, y Prater promete no interponerse jamás entre padre e hijo, insinuando con astucia si el muchacho conoce la verdadera naturaleza de su progenitor, al tiempo que advierte sobre la peligrosa desconfianza de Charlie hacia él.
él. Prater exige una reunión privada donde Red devele toda su historia personal y su modus operandi a cambio de cesar la vigilancia. Dexter acepta con la condición absoluta de respetar la inmunidad de su hijo. Satisfecho, Prater asegura que ya forma parte de su mundo, definición que Dexter rechaza con desprecio absoluto. Mientras el vehículo del magnate se aleja, Charley despide a Dexter con una sonrisa burlona desde la calle, cerrando un cerco letal donde las viejas alianzas se desmoronan. Los secretos amenazan con salir a la luz y la confrontación final se vuelve inevitable para todos los involucrados en esta sangrienta y claustrofóbica pesadilla urbana. Dexter regresa con Harrison, quien sigue emocionado por conocer a Leon Prater. El joven se sorprende cuando su padre insiste en marcharte de inmediato, mientras la mesera avisa que el anfitrión pagó la cuenta y obsequió un costoso vino de postre que Dexter rechaza de inmediato. Guiando a un confuso Harrison por la parte trasera, Dexter le revela que Prater dirige un club de asesinos seriales y lo coleccionó bajo el alias de Red Schmidt, el justiciero conocido en los noticieros como el pasajero oscuro. Dexter confiesa que localizó al verdadero Red mediante un video. Lo eliminó y suplantó su identidad para infiltrarse en la siniestra organización. Harrison deduce que así encontró a Mia Lapierre y pregunta si liquidó a los demás criminales. Dexter admite haber matado al coleccionista de tatuajes y al asesino de Géminis, revelando que este último eran en realidad gemelos idénticos. Ambos escapan apresuradamente hacia el metro, siendo seguidos de cerca por Angel Batista. Harrison advierte el enorme peligro, comparándolo con cuando su padre acorraló al asesino de la Trinidad antes de que éste asesinara a Rita. Dexter tranquiliza a su hijo, asegurando que todo terminará pronto y que tanto Prater como Charley se centran exclusivamente en él. Pese a las garantías, Harrison continúa visiblemente aterrorizado por la inminente amenaza, pero Dexter le ordena concentrarse en sus obligaciones laborales, prometiendo mantenerse en contacto constante antes de desaparecer repentinamente del vagón para despistar a cualquier posible perseguidor, dejando a Batista atrapado a bordo. Analizando minuciosas fotografías de vigilancia, un frustrado Batista se pregunta quién diablos es Prater. Mientras tanto, en el hotel, Lance Thomas le ofrece a Harrison la oportunidad de ganar un dinero extra trabajando como camarero en un banquete privado por $45 la hora. La emoción del muchacho se desvanece al enterarse de que el evento tendrá lugar precisamente en la mansión de Prater, rechazando la jugosa oferta ante la incomprensión de su compañero. Poco después, Stefan Pike le comunica que existe un servicio a la habitación solicitado expresamente para él. Al ingresar a la suite asignada, Harrison descubre que la cliente misteriosa es Charley, quien se oculta estratégicamente y se cerciora de que nadie más observe la situación. En su apartamento, Dexter cocina un filete mientras recibe una llamada alterada de su hijo, quien le relata la escalofriante visita de Charley y los pormenores del interrogatorio sufrido. Mediante un tenso recuerdo, Harrison detalla cómo sirvió el desayuno a Charley, quien lo interrogó incisivamente sobre el motivo de su apellido Morgan en lugar de Schmidt, evidenciando que conocía su verdadera identidad y estaba a un paso de descubrir al auténtico Dexter. Tras colocar amenazantemente su pistola sobre la mesa, Charley explicó que lo estaba investigando por órdenes directas de Prater, ofreciéndole refugio temporal si lo consideraba necesario. Para proteger a su padre, Harrison improvisó una versión verosímil. Adoptó el apellido de su madre Hannah, asegurando que Red los abandonó cuando era pequeño sin dejar rastro y que solo logró rastrearlo en Nueva York gracias a una vieja carta postal. Charley indagó sobre el abandono, motivando la firme promesa de Dexter de no volver a separarse de su hijo jamás. Harrison relató su infancia itinerante en las afueras de Chicago y la necesidad imperiosa de buscarlo para comprenderse a sí mismo. Charley rió al escuchar su supuesta decepción ante la ordinaria vida de conductor, ironizando sobre la fachada del pasajero oscuro. Tras obtener su número telefónico con intimidantes modales y dejarle $50 de propina, Charley concluyó la aterradora entrevista, dejando al descubierto una red de espionaje que pone en grave peligro mortal a toda la familia. Dexter nota que Harrison dejó abandonado el servicio de desayuno en su prisa por huir de Charley, pero tranquiliza a su hijo, asegurándole que hizo un buen trabajo, ya que una dosis justa de verdad ayuda a sostener una mentira sólida. Dexter le sugiere quedarse con él unos días hasta controlar la situación, pues Prater y Charley aún ignoran dónde vive. Harrison acepta y Dexter promete llamarle más tarde para darle instrucciones al salir del trabajo. Buscando ayuda, Dexter acude a Blessing, quien continúa furioso porque reveló su pasado a Joy.
Dexter se disculpa explicando que la mezcla de aprecio y las agujas de acupuntura aflojaron su lengua. Abrazándolo, Blessing lo perdona y accede a recoger a su hijo. Tras avisar a Harrison y pedirle investigar registros hoteleros, Dexter irrumpe en el hogar de Charlie tras obtener su dirección. Allí descubre fotografías que revelan el pasado militar de ambas en el ejército, destacando una estrella de plata por heroísmo. A Dexter le sorprende que alguna vez fuera una heroína, considerando los juegos mentales que ahora practica por órdenes de Prater. Sobre una mesa halla un vaso del hotel con las huellas dactilares de Harrison levantadas cuidadosamente por ella. Harry advierte que esto viola el acuerdo con Prater, pero Dexter sabe que las huellas son un callejón sin salida porque Harrison carece de antecedentes, licencia y vivió en Argentina. Al avanzar, encuentra una silla salvaescaleras y a una enfermera cuidando a la madre postrada de Charlie, Mildred. Harry le advierte que no se blande, aunque Dexter tiene otros planes. Al salir de comprar flores, Charlie regresa a su vehículo y encuentra a Dexter en el asiento trasero envolviendo su cuello con el alambre de Giggly. Obligándola a desarmarse y conducir, Dexter revela su visita a la casa y menciona sus condecoraciones en el ejército y operaciones especiales con la Fuerza Delta. Exige saber cómo pasó de héroe a criminal para Prater. Entre lágrimas, Charlie explica que tras servicios privados conoció a Prater, quien costeó médicos y especialistas para comprarle 8 años más de vida a su madre a cambio de cazar asesinos para su club. Temiendo por la salud de Mildred, Charlie pregunta si la lastimó, pero Dexter le responde que el terror experimentado equivale al suyo propio cuando su hijo relató la intimidación con un arma en la mesa. Comprendiendo que Charlie dice la verdad, Dexter asume que Prater representa la verdadera amenaza que debe ser eliminada urgentemente. Obliga a Charlie a detenerse a un costado del camino y la libera, advirtiéndole de forma escalofriante que visitará nuevamente a Mildred si se acerca otra vez a Harrison. Una aterrorizada Charlie se queda sola en la vía con un corte superficial en el cuello provocado por el alambre. Mientras tanto, en las sombras de la gran ciudad, las piezas del tablero se reorganizan de manera definitiva, preparando el escenario para un enfrentamiento inminente donde los cazadores se convertirán en presas. La compleja red de lealtades construida con tanto esmero por Prater comienza a desmoronarse desde sus cimientos, impulsada por la furia protectora de un padre dispuesto a cruzar cualquier límite moral para salvaguardar a su hijo. Con el tiempo agotándose rápidamente y las fuerzas de la ley acechando cada uno de sus movimientos, Dexter Morgan se prepara para asestar el golpe definitivo contra el magnate, sabiendo perfectamente que la supervivencia de su familia depende exclusivamente de la total erradicación de esta peligrosa pesadilla clandestina. En el Distrito 22, basándose en la descripción de Dexter sobre el arma homicida del destripador de Nueva York, la detective Claudette Wallace la identifica como una herramienta para remover tapas de alcantarilla. Wallace descubre que dicho instrumento es utilizado por trabajadores públicos de diversas dependencias municipales y estatales. Como señala el detective Melvin Oliva, se trata de una cantidad masiva de individuos, por lo que Wallace sugiere investigar también si alguna de las víctimas laboraba en dichas instituciones. Oliva bromea diciendo que el arma equivale a una aguja en un pajar, un chiste que Wallace reconoce como acertado. En ese momento, Batista llega y pide ayuda con una búsqueda de matrículas vehiculares, pero Wallace revela que habló con Joey Quinn y descubrió que Angel ha estado suplantando ilegalmente a un oficial de la ley, un delito grave. Batista se disculpa y se defiende, explicando que se retiró voluntariamente para llevar a Dexter Morgan ante la justicia. Sin embargo, Wallace también conoce su pasado gracias a Dexter, incluyendo las trágicas pérdidas de James Doakes y María Lagerta. Aunque Batista sabe que Dexter miente constantemente, no puede refutar que perdió a sus allegados tal como se lo señalaron previamente. Batista insiste en que Dexter manipula la realidad magistralmente, ganándose la confianza de todos, hasta volverse el último sospechoso de cualquier atrocidad, reafirmando que él es el auténtico carnicero de Bay Harbor. No obstante, las propias mentiras de Batista han destruido su credibilidad ante Wallace y Oliva. Wallace le ordena detenerse y regresar a su hogar, advirtiéndole que lo mandará a arrestar al día siguiente si desobedece. Al retirarse, Batista entrega a regañadientes su placa a Oliva a petición de Miami Metro. Al salir, observa un cartel de la gala y reconoce a Prater como el hombre que fotografió junto a Dexter. Por la noche, Dexter regresa a casa y escucha voces dentro. Temiendo que Charlie haya descubierto su paradero, se arma con las llaves de su auto, solo para hallar a Harrison y Gigi Jones besándose apasionadamente en la sala. La pareja agradece que enviara a Blessing a recogerlos, comentando que su vecino lleva de todo en el vehículo. Harrison explica que supuso que su padre estaría trabajando en su aplicación de viajes y no le molestaría la visita. Gigi menciona su propio interés en la ciencia forense y Harrison presume con orgullo que su padre ayudó a encerrar a múltiples asesinos seriales a lo largo de su dilatada carrera.
Gigi comenta que un profesor suyo aseguró que el análisis de salpicaduras de sangre ha sido desacreditado en gran parte. Harrison bromea sobre la edad de su padre y Dexter admite que dicha técnica puede malinterpretarse, aunque en las manos correctas revela verdades contundentes. Harrison presume impresionado ante Gigi que su padre ayudó a la detective Wallace a identificar la posible arma homicida del destripador con solo observar los patrones mostrados en la conferencia. Notando las intenciones de la pareja de pasar la noche juntos, Gigi sugiere ir mejor a su apartamento. Dexter acepta de inmediato y Gigi va al baño, permitiendo a padre e hijo hablar a solas. Dexter les asegura total seguridad, recordando que Prater y Charlie ignoran su dirección y desconocen por completo la existencia de Gigi o su domicilio. Tras su reciente encuentro con Charlie, Dexter confía en que ella ya no representará un problema. Instruye a Harrison de refugiarse allí, pasar desapercibido y pedir comida por entrega a domicilio. Finalmente, Dexter le entrega un objeto para su protección personal antes de marcharse. El joven asegura saber perfectamente cómo utilizarlo, cerrando una velada marcada por la tensa calma antes de la tormenta inminente que se avecina. Charlie termina de relatar a Prater su encuentro con Dexter. Lejos de preocuparse por su seguridad, Prater se muestra fascinado por la herida del alambre de Higley y por haber sobrevivido a un auténtico asesino serial. Desestima el ataque considerándolo un simple gaje del oficio al tratar con depredadores Apex, concluyendo que Dexter le envió un mensaje a través de ella. Aunque Red le advirtió sobre su hijo, Prater interpreta que la verdadera advertencia es que él sigue al mando, sintiéndose complacido porque el pasajero oscuro aún le pertenece y desea continuar jugando. Cuando Charlie intenta protestar, Prater inquiere cínicamente sobre la salud de su madre y si los nuevos especialistas funcionan, logrando que ella desista a regañadientes. Poco después, Prater recibe una llamada de Dexter reiterando la absoluta prohibición de acercarse a su hijo. El magnate lo atribuye al exceso de celo de Charlie y promete no repetirlo. Deseoso de concretar la reunión sobre sus pasados, acuerdan encontrarse al día siguiente a las 10 de la mañana antes de la gala, usando la entrada del garaje y a solas, pues Prater confiesa haber perdido confianza en su asistente tras la visita. A la mañana siguiente, Batista arriba a la mansión buscando a Prater, pero debe lidiar con un guardia de seguridad escéptico ante quien ya no puede exhibir su placa retirada. Se desata un forcejeo físico que termina cuando Charlie interviene y lo somete, interesándose al escuchar que Prater corre grave peligro. Conduciéndolo ante el magnate, Charlie despide a los guardias, mostrando la fotografía donde aparece junto a Dexter. Batista cuestiona el vínculo y revela que Red es en realidad Dexter Morgan, su antiguo compañero durante más de 20 años en homicidios de Miami Metro. Al confirmarse sus peores sospechas sobre el farsante, Charlie dirige una mirada de suficiencia al impresionado Prater. En su apartamento, Dexter se prepara minuciosamente para cazar a Prater, desplazándose hasta el ático de la mansión. Prater lo guía directo hacia su bóveda personal y lo llama por su nombre real, impidiendo cualquier reacción cuando Charlie lo encañona sorpresivamente por la espalda. Tras desarmarlo y depositar sus pertenencias en una mesa, Dexter descubre con absoluta consternación que Batista se encuentra atado de pies y manos sobre la propia mesa de ejecuciones de Brian Mauser, transformando la trampa en una pesadilla inesperada. Prater rebosa de emoción al confirmar que Dexter es el auténtico carnicero de Bay Harbor, recordando lo extraño que le pareció que se sintiera atraído por la caja de láminas al conocer la colección. Tras la revelación de Batista, todo encaja perfectamente, sabiendo que Dexter eliminó a Lowell y al verdadero Red, maravillándose de cómo logró incriminar a James Doakes en el pasado, aunque intuye lo frustrante que debió ser no recibir el crédito por sus crímenes. Prater le propone convertirse en su mecenas tal como lo fue con el asesino de Géminis, ofreciéndole acceso a expedientes mundiales de criminales para invitarlos al club y sumarlos a su colección personal. Entregándole uno de los cuchillos de exhibición junto a la caja de sangre, Prater impone la condición de asesinar a Batista allí mismo, exigiendo presenciar en primera fila el talento de un verdadero depredador en plena acción, mientras retira el arma de Charlie para entregarle el control absoluto de la situación a un atónito Dexter que evalúa cada milimétrico movimiento antes de ejecutar su respuesta definitiva en medio de este círculo mortal. Dexter levanta su cuchillo sobre un aterrorizado Batista y lo libera con la esperanza de que puedan unirse una última vez para detener a Leon Prater. Sin embargo, el furioso Batista lo ataca y estrangula, decidido a terminar con él por la memoria de Doakes y Lagertha. Mientras Dexter reflexiona sobre la poesía de morir a manos de su entrañable amigo, Prater acierta 5 disparos por la espalda a Batista. Al intentar disparar contra Dexter y fallar, Charlie se lo lleva arrastrando. Dexter toma el hacha del hachero de Nueva Orleans y se las arroja, logrando únicamente herirle
brevemente el brazo de la mujer y haciendo que Prater suelte el arma vacía. Prater encierra a Dexter en la bóveda, despidiéndose con un gesto burlón mientras la puerta se cierra. Dexter se precipita junto a Batista, pero su viejo amigo se encuentra mortalmente herido y agonizante. Batista expira maldiciendo el nombre de Dexter y culpándolo por su propia muerte y la de sus caídos camaradas. Lleno de rabia y devastado por el asesinato de su entrañable compañero, Dexter deja escapar un grito desgarrador. Dentro de la bóveda, Dexter Morgan busca una salida desesperadamente mientras lamenta la trágica pérdida de su gran amigo Angel Batista en absoluta soledad. De pronto, imagina una conversación con Brian Moser, quien se burla despiadadamente de su debilidad al encariñarse emocionalmente con los demás. Mientras tanto, Dexter revisa minuciosamente la bóveda, descubriendo expedientes detallados sobre los socios asesinos seriales de Prater, incluyendo uno perteneciente a Charlie, cuyo apellido es Brown, y otro sobre Cooper Morris, el criminal que asesinó a los padres del magnate. Usando el teléfono celular de Angel, Dexter llama a Harrison, quien se encuentra intimando con su novia Gigi. Harrison pregunta extrañado el motivo de llamar desde el aparato de Batista, rememorando lo sucedido cuando lo hizo desde el teléfono de un policía llamado Logan. Tras enterarse de que Prater asesinó a Batista, Harrison accede a infiltrarse en la gala para encontrarlo y realiza una llamada para asegurar su acceso laboral al evento. Al ser interceptado por un guardia de seguridad, el joven miente afirmando que buscaba reportar a un camarero fumando marihuana, logrando que el oficial le agradezca y lo deje pasar sin sospechar nada. Harrison avanza con sigilo hacia el ático, pero al forzar una cerradura es encañonado repentinamente por Charlie, quien lo intercepta armada y dispuesta a todo para proteger los oscuros intereses de su implacable jefe criminal. Mediante una videollamada telefónica, Dexter le demuestra a Charlie que Prater ha estado vigilando y archivando todas sus actividades en un expediente secreto. Sintiéndose profundamente asqueada por la traición del magnate, Charlie accede a perdonar la vida de Harrison, aunque advierte categóricamente que no le ayudará a escapar del edificio. Liberando al muchacho, Charlie acude directamente a la gala, le anuncia a Prater su renuncia irrevocable y lo amenaza con filtrar sus actividades criminales si deja de pagar los costosos gastos médicos de su madre. Mientras tanto, Harrison llega a la zona de la bóveda enfrentando un panel digital con un código de 8 dígitos que solo permite un único intento antes de activar alarmas y alertar a la policía. Dentro del recinto, Dexter revisa un archivorio con documentos de asesinos seriales, incluyendo a sus propias víctimas de la temporada. Al hallar el expediente de Prater, descubre la pista clave, recordando que la gala coincide con el aniversario luctuoso de los padres del magnate. Dexter guía a Harrison para introducir la combinación numérica correcta, agotándose la batería del teléfono de Batista. El sistema cede y la puerta se abre, reuniendo a padre e hijo. El código era el número de preso del idolatrado Cooper Morris. Dexter entrega a Harrison el pulgar de red y los archivos, ordenándole marchar. Mientras Harrison intenta evitar ser visto, Charlie le avisa a Prater que renuncia y le advierte que debe seguir costeando el tratamiento médico de su madre o se encargará de filtrar todas sus actividades ilícitas. En medio de un fastuoso discurso ante los distinguidos asistentes, Prater advierte de pronto al joven intentando escapar discretamente del lugar. Desactivando las cámaras de seguridad del recinto, intercepta al muchacho apuntándole con su arma y se comunica con Dexter para exigirle una cita inmediata en la sala de vinos del ático. Su retorcida intención es asesinarlos a ambos, sintiendo una profunda y macabra emoción ante el inminente doble homicidio. Recordando la jeringa con sedante que su padre le había entregado previamente para su protección, Harrison actúa con absoluta rapidez y le inyecta la sustancia directamente a Prater, logrando adormecerlo por completo. Dexter le ordena marchar de inmediato para ponerlo a salvo, mientras él permanece en la habitación junto al magnate inconsciente. Rápidamente lo ata firmemente a la mesa de ejecuciones, rechazando con total desprecio los desesperados sobornos económicos con los que el prisionero intenta infructuosamente salvar su propia vida. Prater experimenta una gran decepción cuando Dexter se niega categóricamente a tomar su lámina de sangre. Sin vacilar un solo instante, Dexter clava el cuchillo letal en el pecho de Prater, lo desmiembra con precisión quirúrgica, distribuye sus restos mortales en 3 pesadas bolsas de basura y limpia meticulosamente toda la estancia para borrar cualquier rastro de evidencia forense. Paralelamente, la detective Claudette Wallace se permite un breve momento de distracción al no poder resistir la tentación de bailar alegremente con su canción favorita, Staying Alive. Al abandonar la mansión, Dexter activa la alarma de seguridad para propiciar una rápida intervención policial, provocando la llegada inmediata
visita de los agentes Claudette y Melvin al ático. Al irrumpir en el lugar, descubren la bóveda abierta, el cadáver de Angel y un arma de fuego con las huellas dactilares de Prater, concluyendo erróneamente que el magnate lo asesinó. Asimismo, Claudette y Melvin hallan expedientes clasificados, incluyendo toda la información detallada sobre el infame destripador de Nueva York, permitiendo a la decidida detective cerrar definitivamente el histórico caso. Por su parte, Charlie saca a su madre de la casa de forma segura, informándole que abandonan la ciudad para regresar definitivamente a su hogar en Amherst. Dexter toma el yate de Prater y desecha los restos en las oscuras aguas del puerto. Se infiere plenamente que los expedientes sustraídos se convertirán en los objetivos futuros del implacable carnicero de Bay Harbor. Dexter reflexiona profundamente sobre su compleja naturaleza, admitiendo que aunque le cuesta horrores encajar en la sociedad, siente que puede integrarse de manera adecuada gracias al apoyo constante de Harrison y de todos sus allegados. Acepta de una vez por todas que jamás logrará ser una persona completamente normal, pero comprende con absoluta madurez que puede convivir perfectamente con ellos sin remordimientos. Aquel hombre oscuro que alguna vez se resignó a una absoluta y fría condición de aislamiento, admite ahora mediante un íntimo monólogo interior que necesita imperiosamente a Harrison, no solo como un hijo al que proteger, sino como su fiel y definitivo confidente, y también precisa la cálida compañía de amigos entrañables como la sencilla familia de Blessing. Con una profunda convicción que define por fin su oscura dualidad, reflexiona con total certeza sobre su propia existencia y su rol en el mundo. Soy exactamente quien necesito ser. Con estas inolvidables palabras finales, la densa red de sangre, secretos y redención familiar encuentra un cierre definitivo. Antes de irme, un enorme gracias a todos nuestros miembros élite, los productores oficiales del canal que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Ellos llevan más de 3 meses apoyando este proyecto y gracias a personas como ellos, En Minutos sigue creciendo cada día. Si tú también quieres ser parte de esta comunidad, ver los estrenos antes que nadie, entrar a la biblioteca privada élite y ayudar a decidir los próximos resúmenes del canal, puedes unirte hoy mismo al Club Élite. Y lo mejor es que mientras más tiempo permanezcas como miembro élite, más reconocimientos y beneficios exclusivos desbloqueas. Tal vez hoy estás viendo los nombres en pantalla, pero el próximo podría ser el tuyo. Nos vemos en el próximo resumen brutal.